Vaya ambiente, hoy. Ahora toca ya descansar. No me quejo, Berto, de decir vaya ambiente. Chocolate que se acaba, además. Yo no sé qué tendrá, que cuando hay olor a comida se llena todo. Se neta, ¿verdad? Sí, chocolate que se está acabando. Mira cómo rebañan ya la cazuela. Hemos empezado por la mañana ya comiendo esas patatas. Da gusto, da gusto. Bueno, mira, yo creo que no nos podemos quejar. Aquí ha habido hinchables para los niños también, que no ha habido tiempo de, bueno, pues dedicarles. Ha habido discoteca. Discoteca, bueno. Bueno, pues ahora ha llegado el momento también de saber quién ha ganado el rally, que además había espíritu también un poco de rivalidad, porque no me digas tú esto de ir a pasar el rato, ¿verdad? Yo sé que algunos de esta parte del río se han jugado las cervezas, a ver quién. Dos novatos. Dos novatos, ¿eh? Sí. Les tengo por ahí, pueden ser ahí Muela y Trino. Y Trino, ¿no? Eso bueno, vamos a ver qué tal. Pero algo más habrá habido, todavía no se sabe quién ha ganado. Tiene que estar a punto de la clasificación. Nos falta ahora mismo un coche de llegar, que le hemos llamado y dice que bueno, que está perdido, pero que en un cuarto de hora se encuentra y llegará. Llegará, bueno, oye, pues nada, yo creo que el balance es positivo, ¿verdad? Sí, muy positivo. Hay que ver, bueno, al final, pues hablar con Cruz Roja, a ver cuántos kilos han llevado, pero creo que vamos a ir bastantes. Y la recaudación económica para entregárselo al Colegio de Educación Especial de Torrelavega, del Fernando. No, y hay que pensar en el próximo rally de Piélagos, porque ya te iba a decir la tercera edición del Rally Solidario, pero primero queda un año muy complicado, ¿verdad? Vamos a hacer primero la sexta edición del Rally de Piélagos, sí, que será el 22 de febrero. Arranca la Copa ahí. Y bueno, previamente vamos a hacer también el día 25 de enero, como hay mucha gente nueva en esto de la realidad, vamos a hacer un mini rally cursillo en el Ayuntamiento de Camargo, para iniciar a esa gente y explicarles un poquito de qué va el asunto. Formidable la iniciativa. Oye, pues nada, te voy a dar la enhorabuena una vez más. Se ha olido hoy a gasolina. Sí, mucho. Ya sabes tú que la Mía Italia que va a venir ahora, todo esto, el programa, quiero hacer unas puntualizaciones en el programa de la despedida, las claves del año, momentos del año y, ¿por qué no?, ese resumen de Valpantena, de lo que hemos estado viendo estos días, que dije que iba a morir con Valpantena y voy a morir con Valpantena. Hoy quería estar y despedir el programa, el último a la otra parte del río, porque es un auténtico placer y bueno, pues no... Voy a seguir con el programa, ¿qué te parece? La verdad es que las imágenes que nos traes de Valpantena y bueno, conversaciones hemos tenido y con Quinín que está aquí con vosotros, vamos, es una envidia ese ambiente, ese rally. Hay que intentar buscar un huecuco y venir de un año con nosotros. Hombre, yo comprendo las obligaciones familiares, el trabajo, la organización de todos los eventos. Hay que buscar un par de días, 3. Estamos aquí de vuelta ya. Habrá que pedir permiso a la mujer. Bueno, ¿dónde anda? Que se lo pido yo. por aquí detrás estaba. Ahora no aparece. Lástima. Oye, pues nada, es un placer de verdad, Berto, que nos hayas atendido. Muchas gracias a vosotros y haber estado por darnos cobertura día, ¿vale? y estar aquí con nosotros.